Vamos a empezar hoy con el barroco español, ¿vale? Una vez vuelto de vacaciones, vamos a proseguir nuestras clases de esta forma tan particular que estamos haciendo, pero no nos podemos parar. Ya sabéis que han puesto para la primera semana de julio la EBAU, lo que permitirá prolongar un poquito el curso. Ya nos irán dando datos, ya os irán diciendo entre Miriam y vuestras tutoras cómo lo vamos a ir haciendo. Yo, si puedo, también os iré comunicando, ¿vale? Y mientras, pues vamos a proseguir. El barroco español, lo primero que aparece en el texto que os pasé, que está colgado en el blog, es el contexto histórico. No me voy a parar a explicar la historia del siglo XVII, eso está en uno de vuestros epígrafes de historia de España, pero os recuerdo que están los Austrias menores, es el gobierno de los válidos, es el momento de las guerras de religión, guerra de los 30 años, luego las guerras con Luis XIV, es decir, es un momento de crisis política en la monarquía hispánica. Sin embargo, un momento de crisis política en la monarquía hispánica coincide con uno de los momentos, o si no, el momento más brillante de la cultura española. Es el conocido como siglo de oro. Junto a grandes literatos, que eso os lo explicarán en el departamento de lengua castellana, junto a Cervantes, junto a Tirso de Molina, junto a Lope, etcétera. También es un momento brillante del arte de los artistas miembros de o que vivían o pululaban por la península ibérica en ese momento. Vamos a ver que hay diferentes escuelas dentro de Castilla, luego en Aragón, y para no decir Corona de Castilla, Corona de Aragón, etcétera, etcétera, los vamos a identificar más con Madrid, Sevilla, Levante, más o menos, en las diferentes artes que vamos a ir viendo, ¿vale? La característica esencial del arte, o de lo que vamos a ver a continuación, que es la arquitectura barroca, es que la arquitectura barroca española esconde pobreza de materiales con riquezas decorativas, ¿vale? La decoración va a ser muy brillante, pero siempre escondiendo que no hay dinero, que la monarquía y los miembros de esta monarquía, tanto nobleza como escasísima burguesía y tal, está escasa de dinero, ¿vale? Se lo están llevando las guerras europeas. Así que cuando se construyan edificios, aunque aparentemente sean de piedra, sean de materiales nobles, pues la verdad es que esconden materiales más pobres, ¿vale? En vez de esos materiales tan ricos, piedras, etcétera, pues se hacen de ladrillos, se hacen de estuco, se hacen de yeso, ¿vale? Empezando con lo que os he dicho de que la arquitectura en la monarquía hay diferentes escuelas dependiendo del lugar donde nos encontremos, vamos a empezar por la zona más prolija del momento, que es Madrid. Madrid se ha convertido a finales del siglo XVI, os recuerdo, en corte, ¿vale? Está prácticamente todo por construir, así que va a ir avanzando a convertir esa pequeña villa, ¿vale?, en un centro político pues muy importante. La monarquía hispánica, por mucho que esté en crisis, sigue siendo en el siglo XVII, sobre todo en el primer tercio, la principal potencia del momento. Luego con el final del reinado de Felipe IV, luego la regencia de Mariana y el reinado de Carlos II, pues la monarquía pierde la preponderancia a favor de Francia, pero sigue siendo una gran potencia, sigue teniendo territorios extensos por Europa y prácticamente por toda América, ¿vale? Así que sí, pierdes la preponderancia principal, pero no pasas a ser una mierdecilla política, ¿vale? Aquí en Madrid, durante el siglo XVII, va a haber diferentes órdenes. Os recuerdo que se habían creado en lucha contra el protestantismo, ¿vale? Para luchas dialécticas, etcétera. Y en el siglo XVII tienen una importancia especial los carmelitas, ¿vale? Pues aquí los carmelitas en los distintos territorios de la monarquía van a crear distintos conventos iglesias. Y Madrid, pues también tiene su convento carmelita. Es el caso del convento de la Encarnación, cuyo arquitecto pues es uno de sus monjes, Fray Alberto de la Madre de Dios, ¿vale? Es un edificio de planta de cruz latina, nave única, cúpula en el crucero,
el esquema es prácticamente el mismo que lo que habíamos visto de edificios jesuíticos, ¿vale? Los carmelitas copian más o menos la estructura del edificio jesuítico. Estos edificios van a tender a la verticalidad, es el caso del convento de la Encarnación, y en este convento de la Encarnación los únicos elementos decorativos que vamos a ver son dos toisones de oros, dos escudos, y luego una escultura en el medio pues, de la Encarnación, ¿vale? Coronada todo ello al final con un frontón triangular. Esto está muy cerquita de la Plaza de Oriente, ¿vale? Hoy pertenece al edificio del Senado. El Senado es el edificio donde existen unos senadores que trabajan, bueno, unos senadores que van allí, ¿vale? Pues están ahí al lado el convento de la Encarnación. El arquitecto, sin embargo, más representativo del siglo XVII madrileño es Juan Gómez de Mora, ¿vale? Uno de sus primeros edificios, sin embargo, no se construye en Madrid, sino en Salamanca, ¿vale? Allí, para los jesuitas, para la Compañía de Jesús, va a construir la clerecía, que está justo pegada prácticamente a la catedral y delante de la Casa de las Conchas. Está todo muy, muy cerquita allí en Salamanca, ¿vale? La mayor parte de la obra es obra de Juan Gómez de Mora, que contó además con la ayuda económica de la reina Margarita de Austria, y sin embargo la fachada es finalizada por Pedro de Mato, ¿vale? En su realización se empleó una piedra de color así como anaranjado, entre anaranjado y salmoncete, que es la piedra de Villamayor. La planta es típicamente jesuítica. Planta de cruz latina, cubierta con bóveda de cañón, con lunetos y cúpula para resaltar, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado poneros, este es el plano del convento de la Encarnación. La iglesia está abajo. Y el patio que hemos visto, la portada que hemos visto estaría aquí. Nos entra la iglesia y luego ya hay claustro, ¿vale? Del convento de la Encarnación. Y luego la clerecía de Salamanca es esta, ¿vale? Su portada. El interior es muy bonito e impresionante, pero no tengo foto, ¿vale? Pero para que comparéis, mirad. La iglesia del Jesús, no sé cómo aparecerá en vuestras pantallas, pero bueno, más o menos se lee. En el medio estaría la clerecía de Salamanca y luego vamos a ver la iglesia de San Isidro en Madrid, para que tenéis las tres plantas. ¿Veis? Son prácticamente iguales, ¿vale? El típico templo jesuítico que luego se extiende por prácticamente toda Europa, y luego otras órdenes, pues el caso de los carmelitas también les copia, ¿vale? En Madrid, Juan Gómez de Mora se va a encargar del proyecto de la Plaza Mayor de Madrid, ¿vale? En la que se ubica una obra suya también. Él diseña la plaza, pero luego hay un edificio que él construye, que es la casa de panadería. Bueno, la Plaza de Mayor la hemos visto todos, la Plaza Mayor de Madrid, ¿vale? Y la casa de panadería, que en los bajos está hoy día la información turística, ¿vale? Esta es muy bonita porque tiene pinturas, etcétera. Se quiere convertir ahora en parador, no sé al final lo que se hará. Si al final se hace parador o no se hace parador, ¿vale? Su antecedente más claro es la Plaza Mayor de Valladolid, que no tengo imágenes, pero es muy parecida. La Plaza Mayor de Madrid tiene planta rectangular, pórticos, ya habéis visto todos, los bares, las tiendas, están metidas en esos pórticos, que sobre todo cuando llueve tú te puedes proteger. En esos pórticos de pilastras adinteradas y luego 5 pisos con balcones, ¿vale? Para su realización hubo que nivelar todo el terreno y sufre diferentes incendios que lo han ido transformando, y en 1672 sufre el incendio más famoso, que obligó prácticamente a reconstruirla por entero, ¿vale? Hay que decir que esta Plaza Mayor de Madrid, su función, cuando escribamos y nos tocará comentarlo, aquí se ha hecho de todo en la Plaza Mayor de Madrid. Hoy su
es sobre todo, su función es turística y comercial. Pero aquí se han hecho corridas de toros. Y sobre todo se han hecho autos de fe. Los autos de fe eran las condenas a los condenados por religión, que condenaba la Inquisición. Desde la quema de personas a, a los castigos o a los ridículos, etcétera, los sanbenitos que se les hacía a los condenados, ¿vale? Así que esta plaza ha tenido multitud de funciones. También es obra de Juan Gómez de Mora, otro edificio que está pegado a la Plaza Mayor de Madrid, que es el Palacio de Santa Cruz, ¿vale? Este está justo pegado a la Plaza Mayor. ¿Veis los chapiteles? ¿Veis la forma? ¿Os recuerda al Escorial? ¿Vale? Juan Gómez de Mora es un seguidor de Herrera. ¿Vale? Los chapiteles en los extremos. Este edificio, Palacio de Santa Cruz, su planta es cuadrada. Es una planta cuadrada con dos patios. ¿Vale? Planta cuadrada con dos patios, lo que le da, y luego unas torres en cada uno de sus 4 ángulos que le dan sensación de fortaleza. Durante un tiempo este palacio fue cárcel de corte, fue utilizada como cárcel. La gente que era presa y que tenía que ir a dormir a la cárcel decían que iban a dormir bajo el ángel, porque en el centro de la portada hay un ángel en el medio. Entonces, vamos a dormir bajo el ángel, que te vas a ir preso. Hoy el Palacio de Santa Cruz es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que también ha sido un edificio que ha tenido diferentes utilizaciones, ¿vale? También trabajó Gómez de Mora en el Palacio del Buen Retiro, construido la mayor parte en ladrillo, porque no hay pecunio para hacerlo en piedra. Y para hacerlo, pues él no lo diseña únicamente, sino que va a tener que colaborar con otros arquitectos. El caso de Alonso de Carbonell, ¿vale? Va a sufrir bastantes incendios y sobre todo sufre bastante con la guerra de independencia. Esto era como era el palacio. Lo que tenéis detrás, jardines y demás, es lo que hoy llamamos el Retiro, porque son los jardines del Palacio del Buen Retiro. Lo que tenéis ahí abajo a la derecha es el palacio en sí. Bueno, no sé si vuestra derecha o vuestra izquierda, según esté grabado. De lo que era ese palacio, hoy día solo quedan restos, ¿vale? Nos queda, por ejemplo, el casón del Buen Retiro, que da a la calle Alfonso XIII, creo recordar que es Alfonso XIII, o Alfonso XII, uno de los Alfonso, ya no me acuerdo cómo se llama la calle, que es justo la que da al Retiro, que hoy día forma parte del Museo del Prado. Ahí hay piezas de pintura. Y también nos queda el Salón de Reinos, ¿vale? Son prácticamente las dos únicas partes que nos quedan de un palacio que era bastante grande y que intentaba imitar un poco al Escorial, ¿vale? Muy influido por el Escorial en sus formas, etc. ¿Vale? Esquina con piedra y luego ladrillo regular para el resto de las zonas. A principios del siglo XIX se inicia en Madrid, o el siglo XIX, digo, siglo XVIII. En el siglo XVIII se inicia la arquitectura barroca continua. El primer edificio más o menos que se hace es la iglesia de San Isidro, que es la iglesia de San Isidro, que sepáis que es la Catedral de Madrid. Es la primera catedral. Hoy día comparte el título de catedral con la Catedral de la Almudena. Pero la iglesia de San Isidro, a ver si lo encuentro. Lo he perdido. A ver si lo encuentro. Aquí está. La colegiata de San Isidro. Bajando desde la Plaza Mayor, coges la calle de Toledo hasta la Puerta de Toledo y en mitad te encuentras esto, ¿vale? Al lado está el Instituto de San Isidro. Pues esa colegiata de San Isidro, hemos visto antes su planta única, ¿vale? Una única nave, con crucero con una bóveda, ¿vale? Pues esta es un templo jesuítico, ¿vale? Y las trazas
Las hace Pedro Sánchez, pero la termina Francisco de Bautista. La fachada, como hemos visto, sigue los modelos del tratadista Fray Lorenzo de San Nicolás y su cúpula es encamonada. ¿Qué es que su cúpula es encamonada? Esta es la visión de la cúpula. Pues que el exterior es pizarra, pero luego al interior, para que pese menos, y sobre todo porque no hay dinero, se rellena por el interior por materiales más baratos. En este caso, el yeso y la madera. Y luego pizarra por fuera. O sea, falsa cúpula de yeso con armazón de madera y chapitel empizarrado es lo que se llama cúpula encamonada. ¿Vale? Otro término para poder definir. En Alcalá de Henares, a ver si puedo. En Alcalá de Henares, Sebastián de la Plaza se encarga de construir el convento de las Bernardas, que es este, que hoy es Museo Arqueológico Regional, de entrada gratuita además, ¿vale? Con lo que puedes recorrer el convento tranquilamente. Obra realizada en la segunda mitad del siglo XVII, ¿vale? La planta es longitudinal al principio y luego se sustituye por una central más completamente elíptica. ¿Vale? Que nos recuerda a obras del barroco italiano, pensar en San Carlino de las Cuatro Fontanes, por ejemplo, o San Andrea del Quirinal, con esa planta oval, ¿vale? Y las capillas que hay alrededor tienen una planta prácticamente similar, esta planta elíptica. En la fachada hemos visto se empleaba el ladrillo y piedra para las esquinas. También hay decoraciones porque hemos visto frontones, hemos visto hornacinas, ¿vale? Las hornacinas os recuerdo que son los huecos en el muro, hacia adentro. Eso se llama hornacina. También hay óculos circulares, ¿vale? No era una decoración muy abundante, ¿vale? Ya veremos que hay edificios con decoraciones bastante más abundantes. Esto es el foco de Madrid, ¿vale? Ahora nos vamos a Andalucía. Es uno de los momentos más esplendorosos del arte andaluz. Un arte, como pone ahí, que exalta la sensualidad y el colorismo, con muchos matices de color, ¿vale? Todo esto heredero de la presencia islámica que acabó hace prácticamente 2 siglos en Andalucía. Lo islámico allí tiene muchísima más traducción, ¿vale? Más tradición. Los materiales, igual que pasaba en Madrid, son pobres, pero la decoración es muy rica y llega a ser exuberante, lo que muchas veces hasta enmascara la pobreza constructiva. La primera figura que vamos a estudiar es Leonardo de Figueroa, uno de los grandes arquitectos andaluces. Suyo es el Hospital de los Venerables, ¿vale? Que sigue el modelo creado en la época de los Reyes Católicos, con esa forma en T, ¿vale? Y aquí tenemos el patio del Hospital de los Venerables, el patio entero. Todo pintado, típico andaluz, ¿vale? También es obra suya la iglesia del Salvador. Bueno, mirar la capilla del Hospital de los Venerables. Con su cúpula. Y la decoración. ¿Veis? Todo eso estaba hecho a base de yeserías, básicamente. Los materiales son pobres, pero sin embargo te transmite una riqueza muy, muy importante. Luego la iglesia del Salvador, también de Leonardo de Figueroa. Si os acordáis el de las Bernardas que acabamos de ver, muy parecido. Aquí se utilizan las pilastras de orden gigante, ¿vale? Pero su obra más importante es el Palacio de San Telmo. Mirad qué portada. Palacio
de San Telmo. Hoy sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Pues este edificio, en un primer lugar, fue un orfanato. Era un lugar para los huérfanos de los marineros que morían en su viaje a América. ¿Vale? La fachada representa el ejemplo más claro de barroco decorativo. Toda su superficie está engalanada con todo tipo de elementos que producen una sensación de abigarramiento, de horror vacui. ¿Vale? No hay nada sin decorar. Luego el balcón está sostenido por atalantes. O sea, hay que hacer un comentario, ¿vale? Lo que hay en cada una de las partes de la fachada. Y luego esos atalantes. De la base del balcón. ¿Vale? También edificio de esta época es la fábrica de tabacos, construido también en el siglo XVII. También es una evolución del barroco, desde su primera influencia renacentista hasta convertirse en un edificio, en un estilo independiente, el barroco andaluz. Su autor es Diego Bordic y Sebastián Van del Bosch. De la fábrica de tabaco, también con una portada, con un ángel arriba coronando. También en Sevilla. En Granada sobresale Alonso Cano, quedaros con ese nombre, porque Alonso Cano es nuestro Bernini, vamos a decir, o nuestro Miguel Ángel del Renacimiento. Aparte de ser arquitecto, también es pintor y escultor, así que lo vamos a ver en las tres artes. Es autor de la fachada de la Catedral de Granada. No toda la catedral es suya, pero la fachada sí, con grandes vanos estrellados, que es el elemento más sobresaliente de la fachada. ¿Vale? Que luego van a ser copiados estas estrellas. Mirad la estrella fundamentalmente está en el tondo del piso superior del cuerpo central, ¿vale? Veis las entradas y salidas típicas del barroco para crear esos efectos de claro oscuro. Hacia afuera las pilastras y luego la fachada como rehundida hacia el interior. Pues esa estrella va a ser copiada mucho, sobre todo en el barroco mexicano. Allí en México va a tener bastante influencia estas portadas de Alonso Cano, ¿vale? Otro autor del barroco andaluz es Francisco Hurtado, que es el autor de la Cartuja de Granada. La Cartuja de Granada está un poquito... Originalmente, los cartujos, os recuerdo que es esa orden que no hablan, se situaban fuera de la ciudad. Con el crecimiento de Granada, más o menos, no está en el centro de Granada, está en el extrarradio, tienes que ir por un autobús para llegar. Puedes ir andando, pero te das un paseo bastante importante. Es mejor ir en autobús hacia la Cartuja, que está un poco al exterior, ¿vale? Es impresionante la sacristía. He ido 2 veces y me he quedado siempre impresionado. Y la foto no hace justicia, ¿vale? Si podéis ver mejores fotos en internet, la sacristía es alucinante. Todo hecho a base de estucos y de yesos. Y te da como la sensación de riqueza, te da... para algunos también está tan decorado que también les causa como... esto es abigarramiento y me quedo un poco de demasiado exceso decorativo. Depende de cómo te lo tomes. A mí me encanta. Las 2 veces que he ido. Es un espacio rectangular de la sacristía con una cúpula en el centro por la que penetra la luz. Y allí conviven escultura, pintura y arquitectura, ¿vale? En perfecta simbiosis. Encontramos un sinfín de curvas, contracurvas, pilastras, columnas salomónicas. Recuerdo que las columnas salomónicas esas recordar el baldaquino de Bernini, ¿vale? Y rocallas, ¿vale? Que es la decoración típica. A ver si encuentro una rocalla para enseñaros. Pues no la encuentro. Esto es una decoración en rocalla, alrededor del espejo, ¿vale? Eso es la rocalla. Esto es muy típico del barroco español y se ve muy bien en la Cartuja, ¿vale?
Muy parecida es la sacristía del monasterio de Guadalupe, que está en Cáceres, también impresionante. ¿Vale? No tengo fotos porque no te permiten hacer fotos. No sé si en internet habrá alguna tal. Yo estuve el año pasado y no permitían hacer fotos en la sacristía. ¿Vale? Arquitectura en Galicia. Galicia es otro de los puntos de España con más personalidad artística en el barroco y es uno de los lugares que no se va a ver afectado por la ausencia de piedra. Ahí sí va a haber piedra. Pero es una piedra un poco especial. Es granito, ¿vale? El granito es una piedra difícil de trabajar y es difícil de cortar y de darle determinadas formas y sobre todo las formas angulosas. Darle formas redondeadas, etcétera, es complicado en el granito. Eso hace que las líneas sean más o menos toscas y rectas. Lo vamos a ver en determinados edificios con formas geométricas puras. No intentes darles entrantes y salientes, pues te rompe la piedra. Así que si tú cortas es en vertical o en horizontal. O si quieres dar el círculo es ahí y no te salgas de entrantes y salientes. Es un condicionamiento para los motivos decorativos. Como os pongo ahí, no son de forma suave, sino de gran rigidez y fuertemente geometrizados. ¿Vale? Por esta piedra. El granito además es una piedra más barata. ¿Vale? Una de las obras más significativas, una no, la más significativa, la más importante del barroco gallego, es la fachada de la que da a la Plaza do Obradoiro, ¿vale? En Santiago de Compostela, y que es el que enmascara hoy día el pórtico de la gloria románico de la Catedral de Santiago, ¿vale? Los autores de esta fachada son Fernando Casas Novoa, que es el que no os podéis olvidar, y Domingo Antonio de Andrade. Y se consigue con esta portada famosísima hoy día, ¿vale? En ella se proyectan un juego de luces, sonido, espectáculo pirotécnico, etcétera, la noche del 24 de julio. El día 25 de julio es Santiago Apóstol, pues la noche del 24 aquí se forma, es alucinante. Se llena toda la plaza de Obradoiro desde prácticamente las 6 de la tarde y hay gente ahí sentada esperando para que el espectáculo empiece a las 11, ¿vale? Yo he ido una vez y estuve ahí desde las 6:30 y cené ahí en medio de la plaza. Lo bueno es que lo tienen muy bien organizado. Tú pides una pixita y te buscan para llevarte la pizza, ¿vale? Eh, en el centro, o como veis, esta portada, sobre todo lo que impresiona son las dos torres muy verticales, de gran altura, ¿vale? Que lo que ayudan es eso, a alimentar la mirada y luego en el medio de la portada una escultura del apóstol Santiago, ¿vale? Los elementos que lo constituyen pretenden sobre todo trasladar el esquema de una portada románica, pero en el lenguaje barroco. Recordar a esas iglesias románicas o a esas torres románicas, pero con la estética y con los gustos barrocos, ¿vale? Entre finales del 17 y principios del 18, otro autor famoso es Fernando Lechuga, ¿vale? Que va a realizar la fachada y el claustro de la iglesia de San Martín Pinario. Allí emplea un friso con triglifos y metopas, ¿vale? Y columnas pareadas de orden gigante. Aquí está. ¿Vale? Y vemos. Este es el patio, donde arriba de las columnas pareadas de orden gigante están, no se ve muy bien en la foto, pero es ahí donde están los triglifos y las metopas, ¿vale? En el friso. O sea que la foto no es de las más nítidas. Tampoco es fácil encontrarlo, ¿vale? Dentro del siglo XVIII también está Simón Rodríguez, que hace la iglesia de Santa Clara, que está en Santiago de Compostela. Es aquí donde vemos que eso que os he dicho de la decoración geométrica, ¿vale? Básicamente geométrica de formas puras porque es difícil trabajar el granito, ¿vale? Es aquí en esta portada donde mejor se ve, ¿vale? Pueden contemplarse volutas, hornacinas, elementos muy geometrizados, ejemplos decorativos muy geometrizados que potencian la superficie constructiva, ¿vale? Por último vamos a ver hoy la arquitectura levantina. La arquitectura levantina
Para muchos autores, la mayor parte de los edificios de esta área entran más dentro del rococó, ¿vale? Por la excesiva decoración que del barroco puramente. Una de las primeras obras que vamos a ver es la fachada de la Catedral de Valencia. Aquí trabajan Conrado Rudolfo y Francisco Vergara, ¿vale? Y se juega con las formas cóncavas, convexas, que demuestran que Rudolfo había llegado de Roma. Esta es la entrada para la Catedral de Valencia que hace Rudolfo, que da a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Vale? Formas cóncavas y convexas, como vimos en San Carlino de la Cuatro Fontanas, ¿vale? Ese juego de formas cóncavas y convexas para crear ese claroscuro y esa inestabilidad del muro. En Valencia también se conserva uno de los edificios más bellos del barroco del siglo XVIII aquí en España, que es el Palacio del Marqués de Dos Aguas. La foto no es muy buena, la cogí de un libro. Aquí a la izquierda hay una entrada, una portada, que es lo más famoso de este palacio, que está justo al lado de la antigua ribera del Turia. Hoy está resecada, porque han modificado el curso del Turia, y en el antiguo curso del Turia ahora hay como una especie de polideportivo, hay un montón de canchas deportivas, etcétera, pero eso está justo al lado. Y esta es la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas, esa decoración abigarrada y que algunos llaman ya de churrigueresca, yo ya veremos a los churrigueras aquí en el siglo XVIII en la zona central, en la zona de Madrid, Salamanca, etcétera, a los churrigueras, por ese recargamiento de la decoración. Pues este edificio, que es diseñado por Hipólito Rovira, esa destaca esta portada, que es obra de Ignacio Vergara, ¿vale? En la parte inferior, que hay dos hombres musculosos, representan a los dos ríos de Valencia, el Júcar y el Turia, ¿vale? Son de formas muy musculosas, muy fuertes, que nos recuerdan a Miguel Ángel. Esas formas de las esculturas de Miguel Ángel, musculosas, rotundas, ¿vale? En la parte superior se ve una Virgen con el Niño, en una hornacina, rodeada de otros motivos decorativos, que están hechos por Luis Domingo y también por Ignacio de Vergara, ¿vale? Y por último, el último edificio que vamos a ver es la fachada de la Catedral de Murcia, obra de Jaime Mort. Y en ella también vuelven a mezclarse formas cóncavas y convexas para romper con la sensación de frontalidad. Y luego está recubierta por una abundante y fina decoración. La Catedral de Murcia. Su portada. Bueno, chicos, pues aquí terminamos con esta parte de la arquitectura. Nos queda ver la arquitectura de los grandes arquitectos del siglo XVIII y los palacios reales, ¿vale? Que veremos en la próxima clase, junto a las características de la escultura barroca. Y luego ya, en una clase posterior, ya veremos las distintas escuelas de la arquitectura barroca, que van a seguir bastante las escuelas que hemos visto en arquitectura, ¿vale? Bueno, seguir bien, ser buenos.